Buenas tardes, estimados amigos y amigas de la Universidad Paulo Freire, de la Universidad Braulio Carrillo. En esta ocasión y con motivo de la publicación del último libro de nuestro profesor Freddy Quesada, Las variedades del poder, queremos hacer una breve entrevista con él alrededor de su contenido y relevancia. Buenas tardes, profesor Quesada, un gusto saludarlo nuevamente. Buenas Empezando, tardes, adelante. doctor Adrián. Gracias, Freddy. Empezando, doctor, queríamos conocer, en el ámbito de lo que hasta hoy se ha producido alrededor de las reflexiones en el tema del poder, ¿cuál podría usted definir que es el principal aporte de su nuevo libro alrededor de esta temática tan compleja en el ámbito de las ciencias políticas? Lo escuchamos, profesor. Cómo no, muchas gracias, doctor Mesa, por la invitación que me ha hecho y por la promoción y presentación del contenido de este libro que maduré durante mis meses de cautiverio por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Las variedades del poder es un texto con una estructura académica, ¿verdad? En donde lo que yo hice fue hacer un recorrido por los teóricos o filósofos políticos más representativos. Pero la mayoría de ellos, a excepción tal vez de Foucault, que fue el último gran teórico sobre el poder, la mayoría de los autores presentados en este recorrido, incluyendo filósofos que fundaron, digamos, los principios y las bases para la filosofía política de autores herederos de esta filosofía, decía que la mayoría de estos autores occidentales han visto siempre el poder como algo externo, ¿verdad? O como un objetivo digno o indigno de ser perseguido, para bien o para mal. Y que usualmente la mayoría de ellos hacen suyo un dualismo, ¿verdad? Donde el dualismo básicamente recorre los polos clásicos del desempoderado, es decir, del que está privado de poder, y del poder mismo, como una especie de vellocino de oro, ¿verdad? Que uno se propone para alcanzar y conquistar. A su vez, es considerado también este vellocino de oro como una especie de premio que puede ser rellenado con los programas de los agentes que han luchado por alcanzarlo y que en el camino se han encontrado con rivales o competidores que derrotan los programas alternativos que también proponen y con los cuales rellenan este premio. Usualmente esos programas en la modernidad son programas emancipatorios, es decir, promesas de liberar a sectores que agentes representacionales consideran que son esclavos y y que merecen la salvación a través de obediencia, por supuesto, a ellos en las estrategias que les proponen y la salvación al final de los tiempos para algunos, ¿verdad? Y al final, digamos, de conquistas del poder para otros. Yo hice como tres grandes estratos alrededor del poder, en términos históricos también. Un primer poder que yo le llamo un poder sin agencias, ¿verdad? Es decir, que es el clásico que arranca desde los griegos, hacen suyas algunas corrientes anarquistas, y en las tradiciones orientales, el taoísmo como corriente filosófica. Este poder sin agencia es el que se ancla en la naturaleza, en el que no hay agentes detrás de él y lo que hay es un destino al que nadie puede oponerse y al que uno solo debe responder a su llamado. Quizás lo que podría ilustrar mejor este primer piso de poder sea esa expresión griega que decía que la naturaleza
para cambiar la naturaleza de las cosas, no se la transforma, sino que se la obedece. En ese sentido, el poder de todo este inicio en la cultura occidental responde a un destino. Es decir, hay un destino al final del cual, sin agentes, la voluntad todavía no se concibe como algo autónomo que empuja un programa y un proyecto en la tradición griega, en algunas tradiciones anarquistas y en el taoísmo en el Oriente Profundo, sino que es un destino, el destino, digamos, de cumplir una misión que para el caso pues, de las ciudades griegas y de los políticos griegos era este poder distribuido, y esto lo sabemos por Aristóteles, ¿verdad? Sobre todo que fue el que estudió estas constituciones, distribuidos como en tres grandes momentos de esa distribución del poder, cada momento con un peligro, ¿verdad?, de desmesura o un peligro de perversión. Como sabemos, está dividido en monarquía, en aristocracia y en democracia, cada una con un peligro, ¿no? La monarquía con la tiranía, la aristocracia con la oligarquía y la democracia con la demagogia. Cada momento es un momento específico de cómo se distribuye ese poder, que por destino le corresponde a cada régimen, ¿verdad? Es decir, el régimen de uno, el régimen de los pocos y el régimen de los muchos, en su versión virtuosa. Y en su versión pervertida, el régimen también de uno, que sería el tirano, de los pocos, que sería la oligarquía, y de los muchos, que sería la demagogia. Entonces, en este sentido, pues la distribución del poder dentro de este esquema en el que el poder es un destino y que el modo en que se distribuye, ninguno de ellos es garantía de que de verdad ese poder se cumpla, sino que todos siempre corren el riesgo de convertirse en su opuesto, es lo que caracteriza este primer momento. Luego, con la entrada del judeocristianismo, el poder se vuelve ya un poder que no puede entenderse sin agentes detrás. Y estos agentes son representacionales, es decir, hablan en nombre de algo superior a ellos. Que en el caso de la tradición occidental, la impulsa el judeocristianismo a través de la representación que hacen de las divinidades, de su divinidad, profetas, apóstoles, sacerdotes, pastores, hasta llegar a papas y reyes, que son los agentes representacionales de un poder que le llega desde arriba y de una deidad. Este poder representacional primero va a ser pasivo, ya no será como un destino en los griegos, sino como una espera. Y el empuje que recibe este momento del poder va a ser un empuje que no estará exento de guerras ni de conquistas, sino el modo en que ese poder lo ejercen de manera casi absoluta los que se arrogan la representación de una deidad o de una trascendencia para ejecutar programas. Que estos programas serán programas no, digamos como en el caso grecorromano, de una distribución que puede ser eh, eh, localizable en repúblicas o imperios en el caso de los romanos, o en los tres momentos de los que ya hablamos en el caso griego, sino que va a ser un reino absoluto para estos representantes que empiezan a ser agentes. Agentes que cuando se seculariza, es decir, cuando se entra al Renacimiento y a la modernidad, estas agencias se vuelven activas. Pasan de ese momento pasivo judeocristiano a un momento activo. Y este poder es el que conocemos, ¿verdad? Va a empezar a ser calculable y sujeto a reglas y leyes. Y el príncipe de este momento, como todos sabemos, será Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo es el que ya en la época de la secularización propone de manera abierta ya un poder con agencias. Y estos agentes, para el caso pues, de Maquiavelo, serán príncipes o cortesanos, y en su caso particular, ¿verdad? El modo en cómo los 5 reinos en que estaba fragmentada Italia podían unirse a través de una centralización del Estado, como ya existía en Francia y en España, que eran los modelos que admiraba Maquiavelo. Este sentido activo de la política
siempre va a girar alrededor del Estado. El Estado va a ser el centro de gravedad de toda la filosofía política. Desde arriba, es decir, porque desde abajo los súbditos serán considerados como números obedientes a los proyectos de cada príncipe en particular. Ni siquiera los marxistas más adelante, ¿verdad?, le van a sumar o van a contribuir con algo extraordinario y algo original a estas teorías de Maquiavelo. Todos los marxistas en general fueron seguidores de Maquiavelo, y el mejor de todos ellos fue Gramsci, otro italiano, que prácticamente lo que hizo fue aplicar los principios de Maquiavelo, no por arriba, sino por abajo. Y hizo popular todas estas cosas que nosotros sabemos del paradigma gramsciano, ¿verdad? Las hegemonías, las guerras de movimiento, las guerras de trinchera, los intelectuales orgánicos, y toda esa idea de que el poder podía ser conquistado también desde abajo, y que ese poder seguía siempre tenía que ser siempre central y alrededor del Estado. Maquiavelo y Gramsci en esto coincidían, ¿verdad? Nunca se imaginaron ellos que el poder podía separarse de sí mismo o que el poder podía estar fuera del Estado. A estas cosas se las debemos, en contraposición a ellos o en oposición a ellos, a los teóricos de la separación de poderes, que como sabemos arrancan con Locke en Inglaterra, y quien es su mejor discípulo y que termina siendo el maestro de esta separación de poderes será Montesquieu. Hay un autor que se llama Michel Joly, un autor de inspiración anarquista, en donde hace un diálogo, le llama el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, es decir, entre el teórico de la centralización del poder y el teórico de la separación de él. Y en este texto, que es muy célebre, dice el prologuista que logró rescatar este manuscrito, que ese es el segundo Maquiavelo, pero se ha tenido en poca estima, pues, y ha contado con poca publicidad. Pero en este manifiesto, en esta lucha entre Maquiavelo y Montesquieu, Joly hace ganar a Montesquieu. Sin embargo, en la separación de poderes de la que habla Montesquieu, que Joly lo retrata como muy lento, muy rígido, y que esa es precisamente la virtud por la que le gana Maquiavelo: la velocidad, la adaptación al cambio, la falta de escrúpulos, ¿verdad? El olfato también en el momento para elegir aliados o traicionarlos, etc. Él ve en Montesquieu más bien un teórico de la lentitud, un teórico de la falta de movimiento, ¿verdad? Y le atribuye pues a Montesquieu esto que a su juicio serían como más bien defectos. Pero Montesquieu, así como hay un Maquiavelo por abajo, que es el Gramsci que nosotros conocemos, así también hay un Montesquieu por abajo, ¿verdad? Porque Montesquieu se dedicó a la separación de poderes por arriba, y en ese sentido era un rival de Maquiavelo también por arriba, porque ambos giraban alrededor del Estado. Va a ser otro, Benjamin Constant, un teórico poco conocido del poder liberal, cuando todavía el liberalismo tenía fuerte resabio y contenía dentro de su seno la semilla anarquista, que va a hablar no de la separación de poderes de Montesquieu, a los que le señala el carácter egoísta que tiene esa separación, que no va a ser más que una rivalidad de poderes contra poderes, sino la manera en cómo los ciudadanos se podían proteger de todos esos poderes, incluyendo separados, porque cada uno de esos poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, cuando estaban rivalizando entre ellos, ¿verdad?, lo que hacían era buscar cómo dominarse el uno a los otros, pero que el poder no era ninguna garantía ahí para los ciudadanos, y que precisamente aprovechar las tensiones en esa separación de poderes le llevaba respiros a la ciudadanía. Entonces el concepto de libertad negativa, que es el concepto de
de protegerse de los abusos del poder de arriba, incluyendo el de la separación, es lo que va a hacer popular Benjamín Constant. Esa libertad negativa, que es el derecho, digamos, de los ciudadanos de abajo de defenderse del poder, va a tener sus extensiones y sus actualizaciones hasta el día de hoy. Pues los correctness, los woke, de alguna manera ellos han defendido derechos de minorías perseguidas bajo este esquema de las libertades ciudadanas propias de Constant. Entonces, tenemos ese poder que es el clásico, repito, ¿verdad? En donde está incluido en el libro también las variedades marxistas, repito, que no le agregaron ninguna originalidad a la teoría del poder, aunque hayan explorado otros territorios con mayor originalidad. Y el tercer momento del poder que exploro yo al final es el poder, ¿cómo llamarle a esto? Yo le llamo el poder sin agencias otra vez, o el poder como fractal, ¿verdad? El poder como fractal sin opuesto, que va desde el Foucault determinista hasta el Trotsky del desarrollo desigual y combinado y el Nagarjuna del tetralema. ¿Qué significa esto? Esto significa que el poder con Foucault unió el Maquiavelo de arriba y el Gramsci de abajo, en una teoría, que es su teoría del poder, en donde no hay nada ni por arriba ni por abajo que escape al poder. Todo es poder. Y que el Estado no es el asiento único del poder. El poder está en todos lados. En la casa, en la familia, en los grupos mayoritarios, en los grupos pequeños, en la relación que tenemos con la naturaleza, en la relación que tenemos con los animales, en la relación que tenemos con el pensamiento, en la relación que también la ciencia tiene con la sociedad, etcétera, en todos lados. Foucault es el verdadero teórico del poder en Occidente, un poder total, con la inconveniencia de que Foucault no va a poder brindar después salidas emancipatorias. Esta concepción de un poder determinista, es decir, un poder sin salida, incluso la resistencia para él en el segundo Foucault, como le llamo yo, que es el Foucault maduro, en su segundo momento, que es el teórico que nosotros conocemos, la resistencia no está separada del poder. La resistencia es parte del poder, es su continuidad. Entonces, no hay resistencia. Resistirse a un poder para Foucault será el poder mismo. Esto es muy interesante porque todos los movimientos sociales pequeños y grandes que van a seguir a Foucault en sus teorías del poder van a tener que desconocer ese principio y ese determinismo y avanzar los programas que nosotros conocemos de justicia. En ellos, pues, están todos los movimientos sociales étnicos, sexuales, lingüísticos, hasta los nuevos movimientos sociales queer, los nuevos movimientos sociales correctivos o los nuevos movimientos del despertar o woke, como se conocen hoy. Entonces, en Foucault, ese determinismo, ¿verdad? En este tercer momento, yo recojo eso que para él es un determinismo, yo lo recojo y lo presento como la combinación de lo que podría ser una especie de reconocimiento de que el poder no está fuera, como lo ha visto siempre la tradición occidental. Y me auxilio en este caso del principio del poder, a como lo ven y lo juzga el Oriente Profundo, le llamo yo. Y hago alusión de varios autores orientales, sobre todo Nagarjuna, que fue el reformador del budismo como en el siglo IV antes de Cristo, y que trabaja el tetralema, ¿verdad? Que es un principio básico de 4 momentos para enfocar la realidad, ¿verdad? El momento de lo real, el momento de lo no real, el momento de lo real y lo no real, que en nuestra tradición es el principio de la dialéctica hegeliana que nosotros conocemos, y el cuarto momento del tetralema, el nini, el ni real ni no real. Puede parecer abstracto esto, pero en la combinación que yo encontré con el desarrollo desigual y combinado de Trotsky, relacionando y combinando esas dos tradiciones, me llevó a mí a reconocer que el poder
se ejerce y existe, aunque no lo queramos ver así, de un modo fractal. Es decir, el poder es un poder que está en todos lados, incluyendo en nosotros. De tal manera que cuando combatimos contra un enemigo para derrotarlo, ¿con quién o contra quién realmente combatimos? Es contra una parte de nosotros mismos. Y esto es una gran lección que nunca ha entendido Occidente de las lógicas orientales en las que unen saber, poder y ser. De tal manera que uno ya es el mundo, uno ya es todo. Pero, digamos, cuando vos combatís con un enemigo, que crees que es un enemigo externo, lo que haces es que reproducís toda la lógica occidental. Pero cuando combatís con un enemigo que está afuera y reconoces que ese enemigo sos vos también, ¿verdad? Las estrategias cambian y las consideraciones y el aprecio que vos tenés por el poder cambia también de óptica. Es decir, porque combatir contra un enemigo que sos vos mismo es como dispararte a los pies. Si lo que vas a hacer es eliminarlo para siempre, porque lo que vas a conseguir es eliminar también para siempre una parte de vos mismo. Entonces, ese es, digamos, el modo en que en este tercer momento presento yo esa variedad con combinaciones de algunos otros autores. Muchas gracias, profesor. Creo que ha sido una crónica detallada del contenido del texto. Una última pregunta para los últimos 2 minutos de esta crónica, doctor. En el contexto que vivimos actualmente en América Latina y en el mundo, ¿qué papel juegan reflexiones como las que usted presenta en este libro, Las vicisitudes del poder? ¿Y qué recomendación da usted para los académicos que particularmente se dedican al estudio de estos temas tan complejos? ¿Cómo ubicamos el libro Las vicisitudes del poder en el momento contemporáneo? Para terminar, quisiéramos escuchar su opinión sobre esto. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, lo que yo creo es que si alguna utilidad podrá tener esto, que no debiera, ¿verdad? Porque uno de los mensajes fundamentales de este libro es que el poder no tiene utilidad. El poder, de hecho, ya es uno, pues, uno mismo, ¿no? Y la única diferencia que hay con otras personas es solamente la mezcla de las proporciones. Un hombre suelto o una mujer suelta puede tener tanto poder como un presidente, ¿verdad? Es decir, los terroristas, por ejemplo, cuando se amarran esas cargas de dinamitas en el abdomen, ¿verdad? Y se la cubren con un manto, se la cubren con un o la disimulan, pues, ¿verdad? Y después se van a las embajadas del enemigo y la hacen estallar, vos hasta entonces reconoces el poder que puede tener una sola persona, ¿verdad? Es decir, hay un poder ahí que es el poder de tu propia vida. Y que cuando vos tomás una determinación de esa naturaleza, vos podés llegar a pensar, visto desde afuera, que esas personas tienen tanto poder como un tanque, como un regimiento, como un pelotón. ¿Me explico? Pero solamente te das cuenta que vos tenés poder, ¿verdad? Y es un poder que puede rivalizar con el otro poder más formal, digamos, más estable, qué sé yo, más estructurado. Pero esa decisión que vos tomás para hacerte estallar en 1000 pedazos en un lugar enemigo es la prueba de que vos tenés tanto poder como tu enemigo. Y a eso, obviamente, siempre ha combatido Occidente con eso. Y a eso se le llama terrorismo, pues, ¿verdad? Pero no nos importa cómo se le llame. La decisión que alguien toma para hacerse estallar es una decisión de poder. Y eso es lo que yo te decía temprano, pues, ¿verdad? En la anterior pregunta, de que todos tenemos un poder y que ese poder mismo también es el poder que vemos en el enemigo. Entonces, eh, yo decía que con ese poder, ¿verdad? Tal vez es el modo de apreciar eso, en donde pueda descansar la utilidad que pueda tener este texto. El modo de ver ese tipo de relación, digamos que yo solo lo he visto en los autores orientales, no en los occidentales, incluyendo en el propio Foucault, pues, que se desesperó cuando no encontró salida. Una cultura que es la nuestra, ¿verdad? Que está acostumbrada a que se le ofrezcan salidas redentoras, salvíficas,
momentos luminosos al final de una larga marcha, ¿verdad? De qué sé yo, de sufrimiento y de dolor, ¿verdad? Y encontrarnos sobre todo con una gente que nos represente, ¿verdad? Que sean valientes, entregados, virtuosos, nobles, abnegados, ¿verdad? Y que nos conduzcan en la marcha. Esa idea no existe en las tradiciones orientales, es decir, no hay representación, no hay vanguardia, no hay finales de caminos luminosos, no hay liberación. La liberación nacemos con ella. Si la liberación no está al final, sino al comienzo. Y precisamente esa libertad con la que nacemos y con la que gozamos, no es una libertad que hay que buscar. En todo caso, cuando nos la arrebatan, lo que hacemos es defenderla o buscar cómo restablecerla. Por eso es que son luchas apofáticas, ¿verdad? Es decir, son luchas de restablecimiento hacia atrás, no hacia adelante, porque hacia adelante no hay nada. Es decir, no hay futuro para este tipo de tradiciones, lo que hay son presentes perpetuos. Entonces, dentro de ese presente es que el texto llama, pues, a apreciar ese nuevo modo de ver las cosas. Ahora, ¿quiénes podrían, yo no sé cómo llamarle a esto, quiénes podrían declarar, digamos, que esta obra o este modo de ver las cosas desde el poder, sobre todo ahora, ¿verdad? Que vivimos en un mundo en donde el poder vuelve a sacar sus garras, pueda ser productivo? Tal vez las universidades, pues, como siempre ellas son las primeras, ¿verdad? Que toman estos mensajes y tratan de, ¿cómo llamarle a esto? Pues como de adecuarla a su mundo también, ¿verdad? Pero no creo yo, y no es ese el sentido, aunque nadie es dueño, ¿verdad? De los sentidos de lo que uno escribe, porque incluso te lo pueden poner en contra al propio autor que lo hizo. Pero el sentido no es para que sea un texto para ser examinado por especialistas universitarios, ¿verdad? Sino que es un texto como para que el ciudadano común y corriente, ¿verdad? Pueda tener una manera de saber que ya es poder, pero que también hay otras maneras más sabias de tratar ese poder, incluso frente a los enemigos. No hay que se desconozcan enemigos, porque esto no es un texto cristiano, ni es un texto de abrazarse con el enemigo y de besarle las mejillas, o de perdonarlo, pues, que es la tradición occidental, sino que es un texto de reconocer la realidad, que hay enemigos, pero saber que esos enemigos también somos nosotros. La idea básica, doctor Mesa, de andar buscando siempre cómo protegernos de esos monstruos que podemos estar alimentando desde el vientre, desde ya en estas luchas, y quizás la división sana que hay entre los grupos en el exilio, por ejemplo, sea esa, ¿no? La de estar con el miedo de estar alimentando a otro monstruo como Ortega, ¿verdad? Es la idea de que el enemigo también está dentro de nosotros y que todo el sentido de una futura unidad sana entre la oposición y el exilio es, no podemos matar ese monstruo en el vientre, por lo menos controlarlo, por lo menos que al nacer no haga daño. Y ahí en ese sentido no hay mejor tradición en teoría del poder que lo que propusieron los anarquistas, pues hace muchísimos años, para controlar a los propios dirigentes de las propias organizaciones en las que uno cree, para que esos dirigentes no se conviertan en tiranos. Ese yo con las pequeñas reglitas que hizo la Comuna de París en 1871 en Francia, ¿verdad? Cuando tomaron el poder los anarquistas y que incluso le dieron lecciones sobre teoría del poder a los propios marxistas, que después le robaron esas iniciativas al grado de que se cree todavía que la Comuna de París le hicieron los marxistas y no los anarquistas. Entonces allí ellos establecieron una serie de principios básicos para controlar a sus propios dirigentes. Una de las que yo recuerdo era, por ejemplo, la penalización de las promesas incumplidas. Es decir, vos andabas prometiendo babosadas, ¿verdad? Pero si no las cumplías, te iban a penalizar. Es decir, el principio de la penalización de promesas incumplidas es un principio que se perdió, incluyendo en los procesos donde los luchadores suelen ser los más nobles y los más desinteresados. Pero el modo en que vos te tenés de garantizar de que ese dirigente no se te vaya arriba, es decir, ese dirigente no se te vuelva un tirano, son estos principios sencillitos que ellos expusieron, pues revocabilidad de los cargos,
temporalidad, rotabilidad, elección con la mitad más uno, salario de obrero calificado, penalización de las promesas incumplidas. Reglitas sencillitas, 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 que te hacían ver que ser dirigente no era un premio, sino casi un castigo. Entonces nadie iba a querer ser dirigente, pues. Y ahí, si te metes a ser dirigente, ¿verdad? Con todas esas reglitas, ¿verdad? Que son un montón de mecates que te mantienen atado y limitado, mejor no te metes a eso. Entonces, obviamente, quienes van a ser dirigentes son los dirigentes que van, además de ser honrados, como la mujer del César, a aparentarlo. Y las apariencias te la van a dar esas reglitas. Perfecto, doctor. Ha sido una crónica interesante alrededor de su nuevo libro. Desde la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela Libre de Ciencias Políticas de la Universidad Paulo Freire y el Programa Internacional de Másteres y Especialidades de Título Propio de la Universidad Braulio Carrillo, le agradecemos mucho esta oportunidad que hemos tenido de conversar con usted sobre este tema, ¿verdad? Al pie de la presentación de esta crónica va a estar el link para la adquisición del libro en Amazon. Y también queremos anunciar que el profesor Freddy Quesada es catedrático titular en nuestro máster de título propio de la Universidad Braulio Carrillo en Políticas Públicas y Gobernanza, que se inicia a mediados del mes de julio de este año. Muchas gracias, profesor Quesada, ¿verdad? Estamos con usted. Nos congratulamos de esta nueva producción intelectual y académica de su parte y como siempre estamos seguros de que va a ser otro aporte importante a la discusión y el análisis crítico de los grandes fenómenos políticos de nuestro pasado, de nuestro presente y seguramente en su proyección para el futuro. Buenas tardes a todos nuestros amigos de la UPF y la Braulio Carrillo. Y a usted, profesor, muchas gracias por su presencia con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.